nervioso. El sistema nervioso es el centro de control del organismo. Es como una computadora que recibe y procesa datos de los distintos órganos para lograr una respuesta del cuerpo. Gracias a él, podemos realizar acciones voluntarias como caminar, hablar o imaginar, e involuntarias como pestañear, bostezar o tener hipo. Lo componen dos grandes estructuras, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por una red de nervios que se extienden por todo el cuerpo. A su vez, está dividido en dos estructuras. Por un lado, el sistema nervioso somático, que maneja acciones voluntarias de los músculos como caminar o levantar un objeto. Cuando actúa, las fibras nerviosas llevan la información a los músculos para que el cuerpo realice una determinada acción. Por otro lado, está el sistema nervioso autónomo, encargado de controlar las acciones involuntarias. El sistema autónomo se encarga de funciones como la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, la sudoración, la dilatación de las pupilas o la excitación sexual. Una de sus misiones más importantes es regular las funciones del cuerpo para aumentar o reducir las capacidades según lo que necesite. Para eso utiliza dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Cuando estamos en situaciones de estrés o peligro y cuando estamos realizando actividad física, el sistema simpático aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria y reduce el proceso de digestión de alimentos. En cambio, cuando el cuerpo necesita relajarse, el que actúa es el sistema parasimpático. Reduce la frecuencia cardíaca y el organismo se equilibra. Pero volvamos mejor a la segunda gran estructura. El sistema nervioso central. Tiene una función importantísima. No solo recibe señales del cuerpo, sino que además debe decidir cómo responder a cada una de ellas. Tanto acciones físicas como sentimientos o pensamientos. El sistema nervioso central está dividido en dos partes. Por un lado, el encéfalo, que es básicamente todo lo que tenemos dentro de la parte superior de la cabeza, como el cerebro y otros cientos de estructuras. Por el otro, en el sistema nervioso central, hallamos la médula, que se encarga de transmitir los mensajes que el cerebro le envía al cuerpo y viceversa. Además, coordina los reflejos, que son respuestas de nuestro cuerpo a estímulos externos. La médula es una especie de gran cordón blanco que va desde el bulbo raquídeo hasta la región lumbar de la columna vertebral. Se compone de unas vías que permiten transmitir los mensajes desde el cerebro y hacia él, a través de 31 pares de nervios que se disponen a ambos lados de ella. El bulbo raquídeo sirve como nexo entre la médula y el cerebro. Es un lugar estratégico donde se localizan los centros de control de las funciones cardíacas y respiratorias. Por encima del bulbo raquídeo aparece la protuberancia anular. Este puente interviene en fenómenos como el estado de alerta y el sueño. Cada vez que hacemos equilibrio o movimientos que requieren coordinación, el que actúa dentro del sistema nervioso es el cerebelo. El cerebelo se encuentra dentro de la fosa craneal occipital. Su tarea es muy vulnerable a sustancias como el alcohol. Por eso, cuando tomamos mucho, perdemos la coordinación del cuerpo. El sistema nervioso central también cuenta con otra estructura que conecta y transmite impulsos desde la corteza cerebral y hacia ella, el mesencéfalo.
conocido también como cerebro medio, procesa la información visual y auditiva y ayuda a controlar la temperatura del cuerpo y la percepción del dolor. Ya hablamos de los diferentes órganos que tenemos dentro de la cabeza, pero llegó la hora de describir cómo funciona el más importante, el cerebro. Así como las computadoras cuentan con un microprocesador y chips que les permiten funcionar, el sistema nervioso tiene el cerebro, que es capaz de procesar gran cantidad de información. Súper veloz, el cerebro recibe y trabaja las señales nerviosas tanto del interior como del exterior del cuerpo. Estamos por hacer una tomografía de cerebro. Tenemos un paciente, ahí está la técnica que lo está acomodando en el equipo. Esto se llama decúbito supino, cuando el paciente está boca arriba. Para hacerte una idea, esto es como si nosotros agarráramos tu cabeza y vamos haciendo secciones o cortes de esta forma. Y después vamos a ver cada sección, la vamos a ver desde abajo y ahí podemos ver todas las estructuras. Esto es la fosa posterior, donde está ubicado el cerebelo. Estos son los ojos, estos son los nervios ópticos, ahí está la nariz. El cerebro tiene dos regiones bien delimitadas. La sustancia blanca, que es la región interna, está formada por una red de fibras nerviosas que se entrecruzan. La sustancia gris, también conocida como corteza cerebral, es un conjunto de miles de pliegues que recubren la parte externa del cerebro. Esos pliegues son el resultado de la evolución del cerebro. Para poder aumentar su capacidad de procesar información, se fue expandiendo dentro de la estructura rígida del cráneo. Por eso el cerebro se fue plegando para caber ahí. Para proteger al cerebro, al tronco del encéfalo y a la médula, existe un líquido que se encarga de amortiguar los golpes y prevenir traumatismos. Se llama líquido cefalorraquídeo. El cerebro está dividido en dos: el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Al revés de lo que uno podría imaginar, cada hemisferio controla el lado opuesto de nuestro cuerpo. Esto se debe a que las fibras nerviosas que las unen con el resto del organismo están entrecruzadas. Y además, cada hemisferio está asociado a acciones muy distintas. El lado derecho es el más creativo. Controla habilidades como los sueños o la imaginación y capacidades como la percepción global o la intuición. En cambio, el lado izquierdo es el más racional. Controla el pensamiento analítico y la lógica. Los hemisferios se dividen, a su vez, en 4 partes llamadas lóbulos. Cada uno tiene funciones muy específicas. El lóbulo frontal está relacionado con la memoria a corto plazo, la producción del lenguaje, la planificación, el comportamiento y los movimientos del cuerpo. El lóbulo parietal procesa la información sensorial que proviene de distintas partes del cuerpo, como el frío o el tacto, e interviene en la coordinación y el reconocimiento del espacio. El lóbulo temporal, ubicado aproximadamente detrás de cada sien, interviene en la mayor parte de los procesamientos de la memoria y regula emociones y el aprendizaje. Además, es donde se localiza la corteza auditiva. Por último, el lóbulo occipital es el encargado de procesar la información visual e interpretar todo lo que vemos. Pero todavía queda una pieza fundamental. Entre los dos hemisferios cerebrales se encuentra el tálamo. El tálamo se encarga de procesar información sensorial de los receptores para transmitirla a la corteza cerebral.
Los receptores son estructuras distribuidas por todo el cuerpo, que captan y transmiten procesos, como la presión, la temperatura o el dolor, entre otras cosas. El tálamo nos permite interpretar el tacto, el dolor o la temperatura. Todos los sentidos, menos el olfato, se procesan en el tálamo. Por debajo de él está el hipotálamo, compuesto por un grupo de neuronas reguladoras de las conductas que responden al instinto de supervivencia, como la alimentación, la ingesta de líquidos o el control de la temperatura del cuerpo. Además, ejerce un rol muy importante de conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, que es el encargado de producir todas las hormonas del cuerpo. Así como las computadoras, el cerebro no podría funcionar sin un elemento fundamental, la electricidad. La doctora Silvia Kochen está realizando un electroencefalograma que permite seguir la actividad eléctrica y saber cómo funcionan las ondas cerebrales. A principios del siglo pasado, a alguien se le ocurrió pensar de que, aprovechando que las neuronas, que son las células, que es la unidad básica del sistema nervioso central, que está en el cerebro, tenían actividad eléctrica, se le ocurrió poner sensores en el cuero cabelludo, que son lo que llamamos electrodos, y entonces la diferencia que hay, se llama diferencia de potencial eléctrico entre un electrodo y otro electrodo, es lo que te permite registrar la actividad eléctrica en cada uno de estos canales. En este caso, estamos estudiando un paciente que tiene colocado 32 electrodos, vemos la diferencia entre cada canal, entre electrodo y electrodo. Cuando vos estás dormido tenés una actividad más lenta, que se mide en hertz, puede ser de 2 a 3, 4 hertz, 6 hertz. Cuando uno está despierto, pero está relajado, no está pensando en nada, pero está despierto con los ojos cerrados, tiene una actividad que está entre los 8 y los 12 hertz, que es lo que se llama ritmo alfa. Y cuando uno abre los ojos o está atento a algo o se acordó de algo, las neuronas oscilan más rápido en general. Por encima de los 12 Hz, puede oscilar hasta 50 o 200 Hz. El cerebro funciona gracias a una compleja red de conexiones neuronales. Anatómicamente, las neuronas no están en contacto, sino que se encuentran separadas por una pequeña grieta microscópica. Se comunican entre sí a través de un proceso electroquímico. El impulso eléctrico, que pasa a través de una neurona, se transmite a otras mediante la liberación de unos mensajeros llamados neurotransmisores. Ese vínculo entre dos neuronas se llama sinapsis. Cada neurona puede enviar distintos neurotransmisores según la información que quiera transmitir. Cada vez que aprendemos algo, se producen nuevas conexiones neuronales que no existían antes de ese momento. El cerebro tiene cerca de 100.000 millones de neuronas y cada una de ellas puede comunicarse hasta con alrededor de otras 50.000. Todas ellas trabajan en redes que se agrupan según la tarea que deben realizar. Y así pensamos, aprendemos, recordamos, hablamos, se nos ocurren ideas, nos movemos, reaccionamos ante estímulos, mientras hacemos todo tipo de actividades en cada momento, aunque no nos demos cuenta. Si pudiéramos mirar una neurona de cerca, veríamos que está compuesta por 3 partes. El soma, o cuerpo celular, que contiene el material genético. Acá es donde se llevan a cabo todos los procesos de metabolismo neuronal. Las dendritas son las encargadas de transmitir las señales a otras neuronas. Y el axón es la parte delgada de la neurona que transmite la información del soma a las terminales y viceversa. Además, las neuronas cuentan con las células gliales, que sirven como sostén estructural y funcional
y cumplen un rol muy importante en la transmisión del impulso nervioso y en la reparación neuronal. Aunque a veces nos desconectemos, el cerebro nunca descansa. Cuando dormimos, funciona como un cargador de batería almacenando energía para el resto del día. Mientras dormimos, recopila toda la información importante acumulada durante el día y la revive como un video. Esta información pasa de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Además, el sueño es muy importante para que las funciones mentales trabajen de forma correcta. Por eso, la gente que tiene insomnio puede sufrir consecuencias en su comportamiento. El sistema nervioso regula nuestra mente y nuestra conciencia. Es como un gran centro de controles en el que se intercambian órdenes, mensajes e información. Nos permite tomar decisiones, caminar, pensar, hablar, emocionarnos y también acciones involuntarias como estornudar, toser o simplemente respirar. El cerebro es la supercomputadora que comanda ese centro de controles. Por eso es muy importante cuidarlo y estimularlo para que trabaje siempre al máximo.